Consejo Municipal de Rosario. Soy Gonzalo Bonadeo y esto es Sobran los Motivos. Gonzalo, te agradezco mucho estos minutos que nos dispensás. Fue un placer, Caro. Vamos a empezar por la pregunta que hacía recién Franco, que tiene que ver con estos Juegos Olímpicos que te han marcado en tu vida y también nos han marcado los que estamos del otro lado, escuchándote y viéndote. ¿Qué experiencia es estar en un Juego Olímpico? Primero no es estar en el lugar, no es estar en una ciudad, es estar en un lugar donde vos haces un trabajo. Este fue un Juego Olímpico atípico porque nunca antes habíamos ido tanto tiempo antes. Tenemos un par de transmisiones que hacer previas, con lo cual pudimos hacer 2 semanas de Londres antes de los Juegos Olímpicos, pero una vez que empezaron los Juegos ya no estás más en la ciudad. Claro. Ya decís, ¿y qué tal Londres? Si no hubiera ido nunca no hubiera podido decir que estaba bien o mal, no tengo idea. Y después es, digamos, habiendo tenido fantasías de deportes desde chico y habiendo practicado mal muchos deportes, seguramente hubiera sido un gran sueño en mi vida poder llegar a participar de un Juego Olímpico de alguna manera. Y no imaginé que iba a lograr tener una identificación para cierta gente con el Juego Olímpico. Y eso para mí es una sensación muy fuerte, muy agradable. Me da mucho placer, me alimenta mucho la vanidad que me identifique con los Juegos. ¿Cuál es la disciplina entre tantas que has cubierto y que seguís, ¿no? Que te agrada, que te fascina mirar, observar, relatar, comentar? En realidad me he encariñado mucho con el atletismo en los últimos años, no por los Juegos Olímpicos, sino por transmitir en general, porque supieron trabajar muy bien en armar un show de 2 horas cada vez que hay un torneo importante. Claro. Entonces en esas 2 horas pasa de todo y es muy entretenido. Y además porque la verdad es muy fácil lucirse en el atletismo si estás atento. Son marcas, son números, los datos son muy concretos, hay historias de vida si tenés ganas de buscarlas, están al alcance de la mano, hay grandes figuras, Usain Bolt a la cabeza, pero de los Juegos Olímpicos debo decir que yo siempre que me voy a descansar, parte del recurso para arrancar el día siguiente, ya pensar qué tengo al día siguiente que me motive. Y creo que el gran factor de motivación en mi caso son las leonas. O sea, para un Juego Olímpico. Es decir, no era lo mismo los días pares que los días impares. Un día con leonas es distinto a un día sin leonas. Obviamente los hice todos con mucho placer. ¿Y antes de las leonas qué te motiva? Es que antes de las leonas hubo un solo Juego Olímpico para mí, y que fue el del 96. Y ahí era la primera vez en la historia que se hacía algo así en la televisión argentina. O sea, ya había una motivación gigante alrededor de eso. Ojo, en Londres, por encima de cualquier deporte, había una motivación extra que era tener 11 canales compitiendo con vos. O sea, había 4 canales de DirecTV, 3 canales de ESPN, los canales de Canal 7. O sea, era un desafío enorme. Ver la ciudad empapelada 1 año y medio antes de los Juegos con otras señales que transmitían los Juegos, era un desafío grande, era una motivación grande para decir, bueno, acá mandamos nosotros. Fuera de lo que es el Juego Olímpico, ¿tu fascinación es cierto que son los noticieros de los 50? Me divierte mucho los noticieros viejos en general. Te divierte también mucho, me parece, investigar. Sos un gran estadista. Sí, y además es muy divertido. A mí me llama siempre mucho la atención y me provoca interés mirar esos noticieros para ver cómo se vivía en esa época. Y no me refiero especialmente a los textos. Los textos o los contenidos pueden ser tan mentirosos como los de hoy, o tan relativos como los de hoy. Pero si vos tenés una imagen en movimiento del obelisco en el año 46, ahí te das cuenta cómo se vivía. Menos autos, menos colectivos, las garitas con los canas parados en el medio, no había trapitos ni gente apretándote en los semáforos, no había semáforos quizás en muchos lugares, había mucho menos edificios, no estaba intoxicado visualmente la ciudad de Buenos Aires. Esto es algo que en los últimos años pude evaluar por tener la suerte de viajar mucho
Mucho cablerío, mucho... No, y no solamente eso, sino mucho vender... letreros muy grandes. Vos pones plata y te quedás con lo que quieras de la ciudad, y eso está muy mal. Invadir los espacios visuales... Es que después nos jactamos diciendo que Buenos Aires tiene cosas de París. Bueno, una de las cosas que no tiene ni de París ni de ninguna ciudad francesa es la legislación que impide... Hay una cadena de hamburguesas muy famosa que suele poner su logo muy grande en todo el lugar del mundo. En Francia no puede, y está lleno de locales. Pero tiene un límite. El Estado te pone un coto. Y no podés tapar un edificio del siglo XVIII con una marquesina de una gaseosa. Es un absurdo. En ese punto principalmente no, pero si nos trasladamos a esto de poner coto desde el lugar del Estado en los deportes. Te ofrecieron una vez estar incluido en una cartera y dijiste que no. Hoy, después de varios años, seguís pensándolo. Y evidentemente no me equivoqué. No me equivoqué porque... ¿No crees que se pueden modificar las cosas justamente desde ahí? Sí, bueno, pero evidentemente no era el proyecto que había en ese momento. ¿Y si te lo proponen? Depende de quién lo propusiera y de qué manera y con qué herramientas. Aquí hay un problema, hay dos problemas muy grandes. Hay un problema que había entonces que hoy se solucionó, que es el tema de los recursos. Hay mucha más plata que entonces. Eso ya es importante. Pero siguen existiendo dos problemas muy delicados. Uno, no hay ningún interés en desarrollar política deportiva. Y cuando hablo de política hablo de gente que esté dispuesta a no ver los frutos de su idea. Yo no puedo estar todo el tiempo diciendo, bueno, voy a hacer esto y lo voy a hacer solamente porque lo voy a disfrutar en vida. Con ese criterio no hubieran existido los fundadores de escuelas en la Argentina. Ni lo de los museos, ni la biblioteca, ni los puentes. Y el otro gran problema es una buena parte de la dirigencia deportiva. Son personas que aún peor ahora que hay un poco de plata, pierden la brújula. Son personas atadas a recursos de poder muy pequeños, extorsionan deportistas, el deportista no se siente libre para opinar lo que tiene que opinar, consideran al deportista un mal necesario. Entonces, no habría otra forma. Estás hablando de lo peor del deporte. Es que no hay otra forma de trabajar. La corrupción. No, mi idea de trabajo es... Bueno, inclusive yo lo hablé hace poquito con gente que está trabajando de manera importante en el deporte, y que además tiene que destinar dinero para los deportistas. Le digo, miren muchachos, mi sugerencia, porque me consultaron, no porque se me ocurriera a mí, es que cuando tengan una situación que les llame la atención, que no les cierre del todo, llamen al dirigente y al deportista que le está pidiendo hacer un determinado trabajo. Porque hay dirigentes, me consta, en la esgrima me consta, la chica que estuvo en los Juegos Olímpicos, Belén Pérez Morís, para poner un solo ejemplo, viene de tener un muy buen Juego Olímpico, presentó un plan de trabajo muy serio, y lo ignoran en su federación. Lo presenta directamente en la Secretaría de Deporte y dice, no, que pase por la federación. Entonces, bueno, ahí venga. Y termina cajoneado. ¿Qué problema tengo con esta chica? Claro. Cuando salgamos de acá no se te ocurra apurarla porque si no te corto el chorro a vos. Hay que ser drástico con los tipos que son mala gente. Y lamentablemente hay mucho dirigente mala gente.